Bueno, aquí estamos nuevamente con la historia en el presente. Esta vez tomaremos el tema que sirve como continuación de lo que se viene charlando en estos últimos programas, y esta vez va a ser el periodo que abarca la presidencia del doctor Arturo Illia. Así que bueno, empecemos a desarrollarlo. Sí, en realidad Illia llega a través de elecciones, y deberíamos referirnos, aunque sea muy sucintamente, a cómo se llega a esas elecciones. O sea que durante el gobierno de Guido, que en realidad no sé si fue el gobierno de Guido, fue el gobierno del partido militar. Claro, fue de alguna manera casi un pseudo gobierno. Es un pseudo gobierno. Cubrió una fachada, bueno, digamos, legal, ¿no? Claro, una fachada legal, gobierna el partido militar y se produce un enfrentamiento dentro de ese partido, entre azules y colorados. Esa es la... Del partido militar. Del partido militar. Entonces, los azules eran legalistas, si es que vale el término, y los colorados querían hacerse del poder, continuar con lo que habían iniciado. Digamos, aclara un poquito, sí. Porque uno piensa legalista, los que sí viven hoy, digamos, bueno, querían cumplir con los mandatos constitucionales. No, legalista era mantener esa especie de, digamos, de apariencia exactamente constitucional, con el gobierno, con el peronismo proscripto, hacer elecciones, obviamente no del todo libre, como para mantener esas apariencias, mientras que el otro sector, el Colorado, decididamente quería instaurar una dictadura militar. Es muy sencillo, sin problema. Es muy sencillo. La legalidad existía siempre y cuando se dejara de lado el peronismo. Así de clarito. Entonces se produce un enfrentamiento militar, que fue sangriento, porque sí. Yo te digo exactamente, el 2 de abril del 63, la aviación naval que estaba en Punta de Indios, muy cerquita a Magdalena, bombardea el regimiento de caballería blindada, el de tanques, el C8. Y allí mueren 9 personas. Al día siguiente, el C8, con el apoyo de la Fuerza Aérea, que era del sector azul, bombardean Punta de Indio. Destruyen 24 aviones y quedan muertos, no sé si 5 infantes de marinas muertos. O sea que fue un suceso sangriento. Los azules vencen a los colorados y ahí es donde se decide la convocatoria a elecciones. Y ahí es donde tenemos que comenzar con lo que fue el gobierno de Illia. Quiénes se presentan a elecciones, quiénes no, claro, y por qué, y todo eso. Las elecciones fueron el 7 de julio de 1963. Sí. Gana, las fórmulas que se presentan es la Unión Cívica Radical del Pueblo, con la forma de Illia Perete. Sí. La UCRI, sí, que estaba ya separada del frondicismo, que estaba sí. Oscar Allende, Horacio Sueldo. Sí. Y aparece un tercer partido con el caballo del comisario. El caballo del comisario. El general Aramburu. Sí, Aramburu, si no me equivoco, Ondars. Si no tengo mala memoria. Para mí era Aramburu, Ondars. Ondars se había presentado con Chamizo. No, eso después. Por eso. Claro, después, no sé Aramburu, Ondars. Pero puede ser, bueno, no importa. Pero el caballo del comisario era Aramburu. Entonces se suponía... Aramburu quería disfrazarse de legalista. Bueno, dentro del grupo legalista era legal, claro. Que Aramburu tenía un elemento a su favor para esa apariencia legalista, sí. Que había cumplido su palabra de entregar el gobierno a Frondizi, sí. En contra de muchos de sus camaradas militares, ¿no es cierto? Entonces tenía esa apariencia de que el tipo era... Yo voy a ser malo, porque en el fondo pensaba que él iba a ser el recambio. Bueno, eso era lógico. Eso era lógico. Bueno, pero y ahí hay otro elemento que es central en esto, que es la decisión de Perón de pedirle a sus partidarios que voten en blanco. Voten en blanco. Y ahí hay una cuestión que es interesante, porque el resultado de las elecciones es el siguiente. Illia saca el 25,14% de los votos.
Los blancos, los votos en blanco, fueron menos, fueron 19.42. Y la UCRI sacó 16.40. Paro ahí y después hablamos de Aramburu. Ahora, ¿por qué si Perón, que tenía la mayoría de esto, no quedan demasiadas dudas, ordena que voten en blanco, los votos en blanco son menores, aunque un poco menores, a los de Ilia? Sí, no solamente son menores a los de Ilia, si son menores a la votación anterior. Claro. Pero ahí hay un tema que a mí me parece que es central. El caballo, el comisario, que así definimos la presentación de Aramburu, solamente sacó el 7.42% de los votos. O sea, que el pueblo directamente lo rechazó. Y también es muy probable, altamente probable, que mucha gente que era peronista haya votado a Ilia. Claro. Sí. Y otra habrá votado a la UCRI, pero no porque fueran radicales, sino simplemente Por el miedo a Aramburu. Por el miedo a Aramburu. Y este es el tema central. O sea, acá, por ejemplo, yo haría una pregunta. A ver. Yo tengo otra. Bueno, o sea que yo tengo que responder a los dos. La primera, mira, yo no voté en el 63 por razones de edad. Vos sí votaste. Sí. ¿A quién votaste? En blanco. En blanco. ¿Vos votaste? La verdad que no me acuerdo si voté. Sí estaba en edad de votar, pero no me acuerdo. Probablemente haya votado en blanco. Bueno, sí, seguro voté en blanco, no tengo duda. Te quiero decir que hubo muchos votos del peronismo que Sí. dicen, ante el temor de que Aramburu, es decir, el enemigo entre los tres, Aramburu era... Bueno, yo podría contestarte el en el demonio. presente. Yo en el presente hubiera votado a Ilia, independientemente de lo que fue Ilia como presidente. Sí, seguro. Que sabiendo lo que fue Ilia como presidente, seguramente lo hubiera votado, pero aún sin saber lo que iba a hacer, también lo hubiera votado. No me parece muy inteligente el voto en blanco. Más allá de que en ese momento fue un Era error. una cuestión de disciplina Por eso, partidaria. Sí. por eso. Estamos hablando de algo que sucedió hace casi más de 50 años, 50 años. entonces estamos mirándolo con un prisma distinto. No es lo mismo, pero bueno. Yo dije que tenía una pregunta. Sí, a ver, la adelante. Mejor dicho, una inquietud frente a dos tipos que saben de historia. La inquietud mía tiene que ver con que hoy se dijo, casualmente, que el asunto era frenar al peronismo o que el peronismo no tomara el poder, de alguna manera ignorarlo, soslayarlo, como ha sucedido durante tanto tiempo. Ahora, al margen de esa posición que era evidente, ¿qué ideología respaldaba hacia estos grupos, tanto los colorados como los azules, o como los civiles que votaban? Bueno, pero eso es una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla. Bueno, yo la necesito. Bien. Lo que maneja directamente los colorados eran ultraliberales, o liberales a ultranzas. Los azules eran, entre comillas, legalistas, querían respetar la Constitución, siempre y cuando la Constitución, o los que iban a respetar la Constitución, se adaptaran a lo que ellos querían. Pero, y digamos, el enemigo central era el peronismo. Pero estaba más ligado al sector nacionalista del ejército. Sí, y en Sí, realidad exactamente. lo que vos dijiste algo, no ahora, sino hablando así al margen de esto, en realidad lo que el sector azul quería o creía que podía ser posible era que el peronismo sin Perón se podía reconvertir. O sea, voy a ser más drástico, los colorados querían aniquilar al peronismo, muerto el perro se acabó la rabia. Los otros decían, no, el peronismo es una barrera anticomunista, entonces rescatemos al peronismo que tiene valores cristianos y lo convertimos en lo que nosotros queremos. Para mí esa fue la gran diferencia. Todos en el fondo querían que desapareciera el peronismo. Y es un error, porque en realidad lo que el peronismo simbolizaba
y esto ya es más ideológico, es una corriente de pensamiento nacional y popular que se entronca con el irigoyenismo y que luego seguirá hasta el presente de distintas maneras. Bueno, yo me alegro que digas eso, porque yo también creo lo mismo. Pienso que justamente tanto unos como otros finalmente rechazaban algo que es lo más auténtico y más ligado a nuestra historia, a la larga historia de nuestra tierra y de América Latina en general. ¿Sabes qué me gustaría, Leo? Que cuando concluyamos el análisis del gobierno de Ilia, volvamos sobre el tema. Sí. ¿Por qué? Porque veamos qué es lo que hizo Ilia. Claro, pero antes de eso, si me permitís, tratar de entender esa época, porque tenemos entre los militares esa separación abrupta entre colorados y azules, que nos llevó a un enfrentamiento armado. Sí. Del punto de vista político, estaba el sector, digamos, del frondicismo, que estaba muy ligado al sector azul. Sí. Sí. Porque de alguna manera el sector azul estaba más con el desarrollo, la industria, ese tipo de cosas. Sí. Pero es muy interesante lo que pasaba dentro del que ganó, la Unión Cívica Radical del Pueblo. En realidad, esta es una cosa, casi una paradoja de la historia. La Unión Cívica Radical del Pueblo nace, cuando se separa de la Unión Cívica Radical, como el partido civil, el partido político del Grupo Colorado. Porque justamente fue la apoyatura de la Revolución Libertadora. O sea, bueno. Claro, es la apoyatura. O sea, sí, y resulta que queda, digamos, llega al gobierno con el ejército azul. O sea, es un tema ya Ilia, además de llegar con el 25% de los votos, encuentra que su partido, que estaba más ligado a los colorados, se encuentra con el partido azul. Pero, ¿qué pasaba dentro de la Unión Cívica Radical del Pueblo? Había por lo menos 3 líneas importantísimas. Una la línea, la bien, digamos, oligárquica, bien, digamos, la unionista, digamos, descendiente del alvearismo. Sí. Zabal Ortiz, para poner un nombre. Bueno, ahí hay un personaje claro. Zabal Ortiz había sido comando civil, o por lo menos había estado arriba de los aviones que bombardearon Buenos Aires. Por eso, y el pobre Ilia se lo lleva de canciller. Bueno, pues no es que lo lleva. Se lo impone. Esa era la repartija del poder. Sí, o sea, claro. Era un sector importante, sobre todo manejaba Capital Federal, manejaba Santa Fe. El otro sector es lo que se llama la intransigencia, digamos, radical, el sector de Balbín, el sector balbinista, el sector de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer sector es la intransigencia nacional de Sabatini, el de Córdoba. Es decir, que había 3 sectores que tenían un pedazo cada uno, y fíjate vos, el vicepresidente de Ilia viene del unionismo, Perete. Zabal Ortiz queda como canciller, ¿no es cierto? Pero una de las primeras medidas que toma Arturo Ilia siendo presidente, asume el 12 de octubre de 1963. Sí. Una primera medida que toma es permitir el acto del 17 de octubre de 63. Es verdad. O sea, ahí sonó. A mí me parece, y esto es importante decirlo, porque con el paso del tiempo se cambian las figuras, se las usa. La historia usa las figuras no tal cual como fueron, sino como les conviene. Entonces, de pronto, para enfrentar al peronismo actual o al kirchnerismo, como lo quiera llamar, dice, pero tuvimos los radicales una persona que fue un modelo de decencia y de honestidad, y la verdad que es cierto. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación, por los hechos, no por la sensación, de que Ilia decidió gobernar por él. O sea, Ilia era una persona que tenía un alto contenido ético y era profundamente democrático. Entonces dijo, bueno, ahora se va a gobernar, no como el unionismo, vamos a gobernar de acuerdo. Yo creo que en realidad Ilia rescata los principios del irigoyenismo puro. Y vos fíjate, vos marcás cómo, siendo Ilia como fue, tiene ministro de Relaciones Exteriores a Zabal Ortiz. Sí, claro. Y yo te doy un ejemplo similar. ¿Quién era el que manejó las relaciones con la Liga de las Naciones en la época de Irigoyen? Alvear. O sea, claro. Hay casi un paralelo, lamentablemente. Sí, claro. Y
y Alvear fue el delfín de Irigoyen, son cosas que no se entienden. Pero bueno, vamos a los hechos concretos. ¿Qué hace? ¿Cuál era la principal propuesta de la plataforma política de Ilia? ¿Cuál era? A ver. Una fue anular los contratos petroleros. Esa era. Era la propuesta central. Inclusive en el discurso cuando recibe el mando, dice que va a cumplir eso. Que lo va a cumplir, sí, es señor. decir, que no es lo que suele pasar en las últimas... El 17 de noviembre, o sea, un mes y 5 días después de haber asumido, firma el decreto de anulación de los contratos petroleros. Y ahí es donde ya se quitan la máscara los sectores ligados al capitalismo extranjero y dicen, esto es un desastre. Lo que acaba de hacer el presidente Ilia va a condenar al fracaso a la nación, porque esto no se puede hacer. Es algo así dice don Álvaro Alzogaray. Don Álvaro dice, más o menos. Exactamente, si los contratos son anulados, la Argentina pasará lisa y llanamente a un segundo plano en la consideración de los organismos internacionales y de los inversores. Va a haber desocupación, recesión y inflación. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuál fue el resultado práctico de la anulación de los contratos petroleros? Porque, bueno, esto era un desastre. Se termina el autoabastecimiento y se viene un desastre. ¿Pasó eso? No. No pasó. Al principio sí, hubo una caída en la producción. No pasó eso. Pero luego se reordena YPF, o sea, muestra que las empresas del Estado pueden ser eficientes. Reorganizan YPF y además hacen algo que no se había hecho demasiado, que es iniciar exploración. Y entonces aparecen yacimientos nuevos como el de Loma de la Lata. Entonces, ¿cuándo? Acá tengo también los datos, porque viste, si no hay un montón de falacias. La producción de petróleo, cuando termina el gobierno de Guido, era de 15.613.000 metros cúbicos. Después del reordenamiento, cuando dan el golpe que lo desplaza a Ilia, la producción había crecido a 16 millones. O sea, ¿se había mantenido? No, se había crecido. Por eso te quise había estaba, crecido. No. O sea, que era mentira que no podía manejarse YPF si no era a través de las inversiones extranjeras. Porque además, y esto también es bueno decirlo, se indemnizó a las compañías extranjeras. Claro, ahí hubo un enfrentamiento duro con los Estados Unidos. Esa fue la crítica que se le hizo. También. Lo que se indemniza, llega a un acuerdo mandó a Avelin Carga. Era un diplomático de la masa. Indemniza las inversiones que hicieron las compañías. Les paga las inversiones. Sí. No indemniza los contratos. No. Porque los contratos son anulados por fallas, digamos, porque no pasaron por el Congreso, entonces no eran legítimos. Entonces los anuló. Ahora, el tipo pusieron plata para tal. Señor, le devolvemos la plata. Y ahí viene algo que es tan común y que llega hasta nuestro día. Va a venir el desastre universal. Bueno, el presidente Kennedy, que era un presidente muy poderoso en ese tiempo, y además el mundo estaba dividido en el sector comunista, soviético, oriental, como la Guerra Fría. Nosotros éramos más fuertes que ahora, o no sé, el patio trasero de los Estados Unidos. O sea, el poder era infinito. Y le manda a uno de sus diplomáticos más importantes, a Harriman, y le dice, arreglen esto. Ilia le dice, no, se equivocan, los echa, porque realmente lo echó, directamente, no quiso saber nada. Y Argentina no desapareció del mapa. También interesante porque es cierto lo que dicen Alzogaray, hubo caída en las inversiones extranjeras. Sí, claro que hubo caída. Pero no hubo caída del país. No, para nada. Mira, ahora, espera, vos dijiste una cosa que sirve. La Argentina siguió, no se cayó, la Argentina siguió. Ahora, frente a todos estos hechos que son concretos y con datos como ustedes tienen, lo demuestran,
¿no?, que fueron sucediendo, y en todo ese periodo que viene de lejos y que continúa finalmente, lo que hay son individualidades a veces rescatables, como el caso de Ilía, ¿no es cierto?, pero también hay movimientos o agrupaciones o partidos, ¿no es cierto?, de distinta índole. Pero lo que flota, y es de donde se sirven algunos de esos que están flotando, como la nube de la que hoy se habla tanto, algunos de estos personajes se sirven de ahí y hacen un poco de peronismo, un poco de populismo, un poco de liberalismo. Y lo que realmente yo rescato es que, y eso es lo que posiblemente nos dé la posibilidad de seguir teniendo esperanza en que zafemos de alguna vez por todas de toda esta confusión que se produce periódicamente en nuestro país. Y es que el peronismo no es un partido político, ni un movimiento, es un pensamiento que flota como esa nube que estoy diciendo. Y desde esa nube de pensamiento que tiene raíces absolutamente tomadas desde lo real, desde lo natural, desde la realidad social, política y económica, hay un pensamiento que se mantiene flotando y del que se van sirviendo distintas tendencias, desde los militares hasta los políticos. La verdad, Leo, yo no... No coincidís. No es que no coincida, sino que me cuesta este análisis, porque además preferiría aterrizar, bajar de la nube y hablar de ese momento histórico, pero no hablar de ese momento histórico como una cosa nostálgica, sino hablar de ese momento histórico para que nos sirva de ejemplo de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que nos dicen que no se pueden hacer y que luego, si es posible, llevarlas a la práctica. En este momento estábamos en presencia de un gobierno absolutamente radical. No había dentro un presidente radical sin ningún elemento peronista dentro de ese gobierno. O sea, estoy de acuerdo. Entonces, veamos cómo gobierna Ilia y cómo termina, que para mí es lo más importante de todo. Entonces, ¿y por qué termina? ¿Y por qué termina? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que Ilia toma una decisión que para un personaje, y no para él y para muchos otros personajes, hablamos de Álvaro Alzogaray porque ha sido un personaje emblemático, representativo del liberalismo a ultranza, y si quieres hasta el inicio del neoliberalismo. Para mí Alzogaray es el inicio del neoliberalismo. Bueno, ese personaje dice que la anulación de los contratos petroleros llevan a la Argentina al desastre. Bien, vamos a los números. Yo digo siempre que la desocupación, el producto, son números, pero la realidad es la que uno ve cuando ve una persona viviendo en la calle. Bien, el gobierno de Ilia, otra de las cosas que hizo es terminar con los préstamos stand-by del Fondo Monetario Internacional, otra cosa que era prácticamente una herejía. Bien, las exportaciones durante el gobierno de Ilia crecieron un 60%. El déficit fiscal bajó del 7 al 4%. El PBI creció al 8% anual. El desempleo bajó del 9 al 5%. Y a pesar de que no era un gobierno peronista, creó el Consejo del Salario, que fue el salario mínimo vital y móvil. Que fue el que instrumentó el salario mínimo vital y móvil. O sea, que... Y te olvidás, otro dato más, el salario real. El salario real aumenta durante el gobierno de Ilia el 9,6%, el salario real. Ahora, estamos en presencia de un gobierno no peronista que toma medidas que hoy se llamarían progresistas, medidas nacionales y populares, o sea, insisto, un gobierno radical. Un gobierno un presidente absolutamente respetuoso de
de la institucionalidad. Sí, Debe haber sido una de las etapas de mayor, digamos, más allá de las elecciones, de mayor, digamos, libertad y democracia de la Argentina. Ahora, Porque realmente... si vos decís, un presidente democrático, una economía que funcionaba, ¿y qué hacemos con este presidente? Sí, Y hay y que nos olvidamos... derrocarlo. Hay que derrocarlo. Nos te olvidamos olvides de- también de toda la... No, de todo pará lo que Ah, vamos, falta. falta, ¿no? Ah, bueno, Por bueno. eso esto es como la samba, tiene la seguro. educación. Seguro. Y Entonces, la industria farmacéutica. bueno, ese, ese es un punto. ese es el otro punto. Entonces, Es un- ¿qué estamos diciendo? Que en realidad lo que molesta no es el sello. Cuando un gobierno lleva adelante medidas que hoy se llamarían progresistas, que tienen contenido nacional y popular, se llamen como se llamen, le pongas el sello, el liberalismo lo destroza. Completamente de acuerdo. Bueno, entonces- Vuelvo a insistir, en el fondo, las medidas que toma Ilía, y coincido absolutamente en lo que dijiste vos, lo que pasa es que yo no tengo tantos datos, pero coincido también y no importa. y lo recuerdo. No importa. En el fondo, lo que hace es tomar medidas que se asemejan o tienen que ver con el pensamiento peronista. Pero seguro, pero Y bueno, eso es lo que estoy diciendo, sí, está bien, Leo, pero no es tan complicado, no es tan sofisticado. El pensamiento peronista se basa también, se nutre también del pensamiento irigoyenista. Y este Es lo señor, mismo, es que es lo este señor mismo. que está acá atrás es el punto de unión. Ahora, señor. ¿cuál es la gran habilidad? ¿Cuál es la gran habilidad que esperamos que de ese mal nos estemos curando? La gran habilidad de la oligarquía es dividir. Claro, Entonces, coincido. cuando un gobierno peronista, porque acá hubo gobiernos peronistas que realmente Seguro. tuvieron muy poco de peronistas, Muy bien dicho. y hay gobiernos radicales que tuvieron mucho Claro. de nacionales y populares. gran Este es el sí, ejemplo, sí, señor. ¿no es cierto? Entonces, si pensamos igual, nos juntamos y llevamos adelante un proyecto nacional y popular. Pero ese proyecto va a ser atacado siempre, siempre, porque Absolutamente. para ellos lo permanente es el interés económico, Sí. el interés económico de las minorías populares. Esto es así, y nos guste o no nos guste, a Ilia había que destrozarlo. ¿Y cómo lo destrozaron? ¿Y por qué? Y yo creo que no solamente contra las minorías populares, sino contra los intereses nacionales. Bueno, Que no alcanza con las minorías populares, parecería que hablamos nada más que de una no, clase social. las minorías... Hay que aclararlo, no importa Está bien, eso. las minorías nacionales, entre comillas, siempre estuvieron al servicio del capital extranjero. Las minorías, sí, pero por eso digo, los intereses son absolutamente... Siempre fueron socios. Claro, por eso digo... La oligarquía fue socia del capital británico, ya esto lo hemos visto y Absolutamente. seguirá siendo por... digamos, del capital, porque hoy ya no es solamente Bueno, hoy es británico. otro, cambio de dueño. Claro. hay, en ese momento, aparte digamos, del tema militar, del enfrentamiento, obviamente, contra Ilia respecto del capital extranjero, digamos, de la multinacional, de los sectores políticos ligados a ese capital, como el frondicismo, ¿no es cierto?, que estaba ligado a ese capital, se da otra circunstancia que es muy interesante, que es el peronismo. Ilia comienza las primeras elecciones, digamos, de medio término, legislativos, que son en el 65, creo, ¿no es cierto?, permite, digamos, la aparición de un partido, es decir, al Partido Justicialista la Cámara Electoral lo borra. Entonces, permite la existencia de la Unión Popular, que era un partido peronista. Sí. Es decir, ahí aparece un enfrentamiento interesante. La Unión Popular gana las elecciones esas, o sea, con lo cual ya para el ejército, ya, este tipo a dónde nos lleva. Lógico. Pero ahí aparece un enfrentamiento que es de importancia capital en ese momento, que es el desarrollo de todo un movimiento dentro del peronismo para hacer un peronismo sin Perón. Sí. Claramente el jefe... Y un sindicalismo sí, sin Perón. sí. El sindicalismo y además el peronismo, o sea, y además en la parte política, porque cuando, es decir, hablamos de Augusto Timoteo Bandor, para poner los nombres, ¿no es cierto?, que manejaba el sector sindical y que de alguna forma buscaba independizarse de Perón. Inclusive está el famoso retorno de Perón en el 64, ¿no?, Sí. que
siempre han quedado las dudas, para algunos más, para otros menos, de que Bandor lo organizó y lo boicoteó al mismo tiempo. Entonces, porque necesitaba mostrar de que Perón, digamos, no podía volver nunca. Entonces, si Perón no puede volver... Acá estoy yo. Acá estoy yo. Claro. Le salió el tiro por la culata, le salió al revés. Sí, por favor. Pero comienza, inclusive Bandor tiene una expresión claramente, una declaración, dice que para defender a Perón hay que estar contra Perón. Eso dice Bandor. Entonces se mete en la arena política, ¿no es cierto? Pensá que uno de sus lugartenientes, Paulino Niembro, era jefe de la bancada de la Unión Popular, o sea que tenía peso político. Y entonces empieza, digamos, a tratar de boicotear a la Unión Popular. Perón le dice que los echa, y al final... Y viene la famosa, digamos, primero viene Isabel Perón, para tratar de complicarle negociar la vida en la CGT. En las elecciones primero en la CGT. Sí, después en las elecciones. Y después en las elecciones de Mendoza. De la CGT surge también la famosa tortuga, ¿no? Que le larga. No, eso viene... Es otra historia. Pero vamos no por partes. No entonces, ahí, claro, el tema estaba en que al fallarle a Bandor, digamos, en unas elecciones en Mendoza, entonces va Isabel Perón a apoyar, a poner un candidato contra el candidato de Bandor. El candidato de Bandor era Cerú García, sí. E Isabel pone a Corbalán Naclare. Con una grabación de Perón, viene Isabel, dice, escuchen muchachos, esto. Y Corbalán Naclare entra segundo en la elección de Mendoza, detrás de los conservadores, y Cerú García entra cuarto. Ahí Bandor comprende cabalmente que a Perón no le gana electoralmente. Perón tenía una frase que me parece que pintaba claramente ese momento. Decía que no le tengo tanto miedo a los enemigos como a los traidores de adentro. Claro, exactamente. Y eso es algo... Pero eso también... Pero perdóname que termine nada más. Es decir, Bandor entonces comprende que para hacerse cargo del peronismo, para manejar el peronismo, electoralmente no llega, pierde. ¿Qué otra alternativa le queda? El golpe de Estado. Sí. Y apoya claramente, digamos, al golpe de Estado. Pero por eso digo, acá esto está clarísimo. El juego de la oligarquía es de cooptar a los sectores, bueno, ya a los sectores del peronismo. De acuerdo, sí. Entonces, ante un gobierno que es absolutamente democrático, ante una economía que funcionaba, y además, no solo que funcionaba, sino que realmente estaba dispuesto a enfrentar los núcleos de poder más importantes. Sí. Y aquí quiero que hablemos un poco de la llamada ley Oñatibia. Claro, que es lo que decía. Claro, ¿de qué se trataba? Bueno, claramente los laboratorios hacían lo que hacen siempre. Si querés, lo que siguen haciendo. Lo que siguen haciendo. Los medicamentos valían fortunas en relación a su costo. Entonces, Illa ordena formar dos comisiones. Una comisión de médicos, o sea, de sanitaristas y bioquímicos. Y otra comisión con contadores. Analizan, creo que 20.000, yo te digo, yo creo que 300.000. Exactamente, yo lo voy a... 20.000 medicamentos. 20.000 medicamentos. Y encuentran los contadores que había doble contabilidad, que los laboratorios tenían doble contabilidad y que además los medicamentos no valían nada. Sí, el costo era insignificante. Cero, digamos. Entonces ahí es donde se sanciona la ley Oñatibia, que le pone límites. Y eso... Claro, pero los laboratorios, está bien, se sabe, pero aclaremos, eran todos extranjeros. Por supuesto. No, seguro. Por supuesto. Claro. Entonces, funcionaba bien, era democrático, funcionaba bien la economía, se enfrentaba con los poderes fácticos. Este hombre no nos sirve. Claro. No sirve a estas minorías. Tuvo posiciones respecto a la invasión, en Santo Domingo. En Santo Domingo. En contra, o sea, bueno. Es otra importante. Esa sí, la vi porque se hablaba de que iban a ir tropas y él negó el envío de tropas. Entonces, estamos en presencia de lo que hoy podríamos llamar un muy buen gobierno.
independientemente de las ideologías. Acá no juegan, por supuesto que hay ideología detrás de esto, pero más importante es mostrar que era un gobierno. Entonces, ¿por dónde lo atacamos? Porque no tenían un flanco para tocarlo. Y ahí viene esto que vos decís. Lo de la tortuga. Ahí viene, la tortuga es un inútil, etc. Exactamente. ¿Y quién motoriza todo eso? ¿A través de qué medios? Los gremios. No, de los medios de comunicación. Ah, sí, eso seguro. Y Siempre. bueno, sí, claro. Claro. O sea, si vos te pones a analizar la última década y lo comparás, vas a encontrar tantas similitudes. Por eso digo que la historia no se repite, pero te enseña. Porque a través de los medios de comunicación terminaron transformando a Ilia poco menos que en un inútil. Claro, hay un semanario, Primera Plana, fundado por Jacobo Timerman, que tenía como dibujante, creo que era Flax. Sí. Entonces, que se dedicaba, digamos, ahí aparece la imagen de la tortuga. Sí. Entonces empieza a generarse como que era un gobierno ineficiente, lento. Qué poder que tienen los medios, ¿no? Y bueno, definimos que era Primera Plana, era una revista muy importante, de mucho más que la que tiene actualmente una revista, que había sido fundada en 1962 por Timerman, que iba a llamarse Azul. Y después no se llamó Azul porque había un partido que era azul y blanco. Sí, no, digamos, pero venía bancada por el Ejército Azul. Y plata de multinacionales. Claro. Pero que en el año 64 la vende Timerman. A Jorge Antonio. No sé a quién se la vendió. Y ahí estaba Ramiro de Casabella. Claro, ahí se cambia. Ahí cambia. Y en esta revista aparece casi el más representativo hombre de la democracia nacional para la derecha, que fue Mariano Grondona. Y le empieza a pegar a Ilia de un lado y de otro. Llega un punto donde dice que las dos reservas de la nación es el ejército, claro, y el comandante en jefe, y Onganía. ¿Quién quiere el cambio de gobierno? Decía la tapa. Y vos. Claro. Y además de Mariano Grondona había otra revista. Y después existía una funda confirmada. ¿La mayoría no era? No. Confirmado. Timerman una funda confirmado. Sí. En el que el jefe de redacción de ahí es Mariano Montemayor. Todo era la otra revista, que era donde estaba otro bendito representante de la democracia, Bernardo Neustadt. Y después había otro periodista, Mariano Montemayor, que ese estaba en distintos lados. Estaba inconfirmado. Estaba inconfirmado, y que también hicieron ese juego muy sucio de destruir la imagen presidencial. Entonces, caló muy hondo en el pueblo. Y caló muy hondo, primero porque actúan con mucha habilidad. Primero porque, bueno, Ilia era un gobierno que había llegado al poder con un 25% de votos, claro, número redondo. Entonces, bueno... entonces no representa a nadie. Claro, era muy fácil arrastrar agua para su molino con el peronismo. Bueno, mira, ¿para qué sirve este presidente? Y entonces lo destruyeron. Lo destruyeron. Pero no lo destruyeron justamente por eso, sino lo destruyeron no por lo que no hizo, que era lo que ellos decían, sino que lo destruyeron por lo que hizo. Loco, por lo que hizo. Bueno, entonces, decime, vos nombraste a Oñatibia, ¿no es cierto? Sí. Y yo digo, en la época de Perón hubo otro Oñatibia que también actuó dentro del mundo de los laboratorios y que yo, ¿cómo se llamaba? Carrillo, decimos. Sí. Ramón Carrillo. Bueno, no, pero la obra de Carrillo fue una obra fantástica, por eso digo, pero Carrillo fue un sanitarista. Carrillo decía que no se podía hacer sanitarismo si la gente no comía, es decir, de todo habría que trasladarlo al presente. Exacto. O sea, hoy, con la gente hambreada, mal alimentada, porque además hoy no solo tenemos hambre, sino que tenemos desnutrición. Que es mucho peor. Es mucho peor. Hay un elemento acá que hay que tocarlo, pues fundamental de este momento, de los años 60 para adelante, que es la adscripción del ejército argentino en lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, estamos hablando de los años 60, es decir, 59 asume Fidel Castro en Cuba, o sea,
la Guerra Fría, viene después la etapa de la crisis de los misiles, Claro, es decir, hay claro. una situación, el tema dominicana, donde Sí, invaden, sí. hay una situación compleja. en La ese- Escuela de las Y Américas. entonces funda la Escuela de las Américas en Panamá, donde se van a estudiar los oficiales, digamos, de Estado Mayor importantes, y reciben la doctrina De la seguridad seguridad nacional, el enemigo interno. el enemigo interno. O sea, cambian es decir, El paradigma. El paradigma del ejército. O sea, en lugar de estar para defender las fronteras, hay que defender internamente. Inclusive, hay discurso en Onganía que plantea que ya no existe el término de fronteras. Inclusive, digamos, sin autorización del presidente de la Nación, es decir, Onganía llega a un acuerdo con, en ese momento, la dictadura brasileña, que estaba, no me acuerdo, que habían sacado a Jânio Quadro de Goulart, digamos, era Castelo Branco, el general Castelo Branco. Llega a un acuerdo con el ejército brasileño, ¿no?, para actuar estratégicamente, de forma conjunta, ante el enemigo interno y eliminando la frontera física para... Acuerdo que inclusive lleva, digamos, a una, digamos, un llamado de atención de Uruguay, porque dice, Claro, no se me junta, estamos en el medio, Claro. ¿de qué jugamos? Claro. Y donde directamente ellos hablan de, digamos, la seguridad nacional, las fronteras ideológicas. Y el Ejército Azul, profesionalista, legalista y obediente, plantea que sí que tiene que cumplir con la Constitución, mientras los hechos, lo que suceda, no afecte la seguridad nacional, no aparezcan doctrinas exóticas, dice además, Sí. que puedan, digamos, cambiar el sentir occidental y cristiano. Esa es la piedra basal de lo que sigue después. Sí. Todo lo que viene después está basado en eso. O sea, Sí. pero directamente los discursos de Onganía en West Point y en Río de Janeiro son directamente ignorando que la Argentina tenía un presidente de la nación legalmente elegido, aunque con proscripciones. No importa, sí. Entonces, Ilía no tenía la fuerza como para echarlo. ¿Por qué? Hay un entrevero hay muy profesional, muy de militar, no me acuerdo exactamente cómo es, en el cual Onganía mete la pata y entonces sacan al secretario de guerra, y entonces Ilía nombra al secretario de guerra a uno inferior a Onganía. Entonces, Con lo cual él tiene que entonces Onganía se tiene que ir. retirarse. Pero ¿quién asume? Pistarini, que estaba en la misma línea. Y entonces Onganía se retira. Y ahí viene todo, los alabanzas de nuestro democrático Mariano Grondona, tan democrático que planteaba la necesidad, dice en un momento algo como que las Américas tenían una tradición, digamos, de monarcas, de monarquía. Sí, Entonces habría que de nuevo pensar en un rey. Sí, un demócrata Un poco como lo que él, pidió pensar- Belgrano en y- su momento. Claro, El rey. pero bueno, Sí, pero al revés. Al revés. y el rey, obviamente, ¿quién podía llegar a ser? Claro. La figura, porque Onganía se retira, pero continúa, digamos, siendo Sí. la figura central de ese golpe de Estado que se prepara con Grondona, aparece todo un sector así intelectual que está armando, aparece ahí el famoso Comodoro Guiraldes, sí. Guiraldes, que también está, que fundan, digamos, distintas agrupaciones de estudio, es decir, van desarrollando Sí. toda una concepción del golpe de Estado, un golpe de Estado, como decíamos recién, contra un gobierno que no tenía ninguna, digamos, Pero- condición, que no había Claro, fallado pero- la ley, no Pero había... si vos aplicás la lógica, que es algo que no suele utilizarse, mucho menos por las Fuerzas Armadas en estos casos, si vos aplicás la lógica, decís, bueno, a ver, ¿cuál era el cuestionamiento? Bueno, que Ilía solamente tenía un 25% de representación, Sí. había sido votado por... Ahora, ¿y por qué no pudo haber sido Ilía o cualquier otro votado por una mayor cantidad o por un porcentaje mayor? Bueno, simplemente porque ellos impedían que Claro. actuara el peronismo. Claro. Entonces nunca
iba a haber una democracia perfecta. Ahora, como no había una democracia perfecta por culpa de ellos, ellos igual le echaban la culpa a los que gobernaban. Es una cosa absurda, es ilógica, pero es lo que hicieron. Lo que hicieron y venían haciéndolo desde el 30, siguieron haciéndolo en el 55, que para mí es el momento clave de la historia argentina. Yo creo que tienen razón los que dicen que la tragedia de la Argentina empezó hace 60, 70 años. Claro, empezó con la caída del peronismo, pero no por el peronismo propiamente dicho, sino porque el 55 es el momento en que se quitan la máscara y la oligarquía asume directamente el control del país. Y después siguieron monitoreando todo hasta el 70 hasta el 83, digámoslo. Sí, o sea que nos pasamos 50 años bajo presión militar. Y los militares no fueron otra cosa que el brazo armado de ese sector. Sí. Hoy esto ha desaparecido. Estamos en otra situación, obviamente. No se puede comparar. No. El ejército no tiene el poder que tenía, la iglesia no tiene el poder que tenía. Y bueno, pero hay un elemento que sigue vigente, que es y que se ha ido acrecentando, que es el manejo de los medios de comunicación. O sea, la amenaza final de este sector era, bueno, si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, te mando a la quinta flota, o sea, te mando a los marines. Bueno, hoy los marines, en lugar de estar militarizados, lo que tienen son los medios de comunicación, que están todos bajo el manejo, bajo la dirección, casi del mismo poder. Bueno, nos piden que cerremos. Cerramos. Me gustaría cerrar diciendo que hablamos del 30, hablamos de Irigoyen, pero en el fondo seguimos siendo la continuidad de un espíritu independentista de todo tipo de colonialismo que sigue hasta hoy y que en el fondo va modificándose a lo largo de los procesos que van viviendo los pueblos. Pero esto que decís vos de los medios de comunicación, que es absolutamente cierto, se me ocurre a mí que esta nueva aparición de los celulares y de todo lo que hace a la forma de comunicación tecnológica ha permitido que la gente se informe indirectamente, no ya por los medios, y empecemos a sentir en nuestro bolsillo, en el bolsillo en el sentido donde está guardado el teléfono, no en el dinero, sentir de que están pasando cosas en el territorio americano. Nosotros sabemos lo que está pasando en Chile gracias más a la comunicación esta, y me parece que eso levanta el ánimo, que hace... Bueno, eso democratiza, digamos, la información. Pero bueno... ¿No te parece que sirve todo eso? Sí, me parece que sirve, que es una herramienta más, pero bueno, no tenemos que olvidar que en esta región no está Lula, sino que está Bolsonaro Claro, porque es lenta la cosa. Pero sí, es lenta, pero empieza en Uruguay a pasar por ahí desaparece la conducción del Frente Amplio. Es decir, estamos en medio de una guerra. Y esto lo tenemos que tener en claro. Yo diría en una lucha. Bueno, está bien, digo, vos sos bueno, yo no. Sí, porque por la guerra es otra cosa. Pero ¿sabés qué pasa? Y con esto creo que terminamos. Para mí es una guerra porque por hambre muere mucha gente. No, eso estoy de acuerdo. Pero entonces estamos en guerra. Bueno, como vos quieras. Bueno, nos vamos. Se vamos.